En esta oportunidad conoceremos la vida de nuestro más grande escritor y poeta peruano, César Vallejo, además de adentrarnos en los versos de su obra Liberación, para conocer el mensaje de sufrimiento humano, resiliencia y justicia. Acompáñanos. La vida de César Vallejo. Nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Sus padres fueron María de los Santos Mendoza y Francisco de Paula Vallejo. Tuvo 11 hermanos. La primaria la hizo en el Centro Escolar 271, la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y los estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Trujillo. El conocido autor peruano César Vallejo pasó por un periodo de 112 días en la cárcel por un conflicto autojudicial de su pueblo natal por rivalidades familiares. Esto puso que Vallejo revolucionaría su escritura y su manera de escribir en sus libros. César Vallejo entraría a la cárcel en noviembre de 1920 hasta febrero del año siguiente, en la libertad, lugar donde habría un conflicto entre bandos familiares. Sin embargo, en su vuelta a Lima, Vallejo termina de escribir su obra, Trilce, para luego viajar el 17 de junio de 1923 a Francia. Asimismo, Vallejo termina de escribir su obra y su novela más famosa, Trilce, antes de partir a Francia. Un año después de su poemario Trilce, saldrían a la luz los relatos poéticos de escalas melografiadas. En la actualidad, su poemario Trilce se ha considerado como una de sus mejores obras de Vallejo. En Perú y en Hispanoamérica sigue siendo reconocido como uno de los mejores autores y más importantes e innovadores de la poesía del siglo XX. Finalmente, podemos decir que Vallejo infundió un nuevo estilo literario en cuanto se refiere al éxito castellano. César Vallejo, renombrado poeta peruano, tuvo varias musas a lo largo de su vida, como Georgia Pilopar y Atila Villanueva, que fue inspiración para el poema Trilce. Mujeres que influyeron profundamente en su obra y visión hacia el mundo. Estas mujeres, cada una a su manera, dejó una huella imborrable en la vida y obra del poeta peruano. Su vínculo emocional con las mujeres que amaba era singular y profundo, pero lamentablemente a menudo no era recíproco, por la que muchas veces lo llevaba al poeta a querer acabar con su vida. Sus sentimientos y aprecio que sentía hacia cada una de ellas lo reflejaba en los versos de cada una de sus obras. Vallejo tuvo una relación muy especial con España, en especial con dos de sus ciudades, Valencia y Madrid. En estas conoció a literatos de la época y llegó a publicar trabajo. España fue el país que lo acogió cuando fue desterrado de Francia. ¿Y por qué desterraron a Vallejo de Francia? Porque simpatizaba con las ideas de la Unión Soviética. En este periodo de destierro, Georgette, su esposa, lo acompañó. Los primeros años de vida en Francia fueron realmente austeros, por lo cual Vallejo pidió ayuda a conocidos justamente de España. Uno de ellos es Pablo Abril de Vivero, que lo ayudó de manera incondicional. Dos valores a resaltar en la vida de Vallejo fueron la perseverancia y la resiliencia. A pesar de su austera vida, siempre buscó mantenerse a flote. Análisis literario. El libro Escalas, publicado en el año 1923 por el poeta peruano César Vallejo, es una recopilación de varios cuentos y relatos, y dentro de estos, el poeta peruano expresa su inconformidad con la justicia de nuestro país, así como de otros temas. Agregando al interior, dentro de todos estos cuentos se encuentra Liberación. El cuento relata la vida de un prisionero llamado Palomino, que vive constantemente amenazado por sus familiares de su víctima. Además, se narra desde la perspectiva de un recluso llamado Solís, amigo cercano al protagonista. También se demuestran sentimientos de honradez y fraternidad que resultan ser opresivos. Asimismo, Palomino, días antes de su liberación, fallece repentinamente. Por otro lado, el espectro del protagonista se manifiesta en un momento de vacío durante el final del cuento, revelando de manera inadvertida por Solís, al que describe como alguien amoroso y un poco molesto algunas veces, además destacando su lealtad y bondad.
Por otra parte, Solís confirma la injusticia que sufrió Palomino, convirtiéndolo en un hecho objetivo antes de explicar que ya no ha vuelto a aparecer. En primer lugar, la idea principal del texto es narrar la vida de un prisionero encarcelado injustamente. Por otra parte, se cuenta el relato de un asesinato. Asimismo, se explican los diversos factores que llevan a los criminales a entrar a la cárcel. En particular, durante estos últimos años, se ha evidenciado la privación de la libertad a diversos ciudadanos inocentes, por malentendidos o por otras circunstancias. Para finalizar, los valores que más destacan el poeta peruano César Vallejo son la resiliencia y el optimismo. ¿Por qué? Porque a pesar de las adversidades que ocurrieron en su vida, él siguió adelante para poder progresar y cumplir sus metas. César Vallejo, conocido por su profundo intelecto y talento artístico, se dedicaba intensamente a estudiar y reflexionar sobre la realidad, siempre con un toque de humor. Su partida de Trujillo rumbo a Lima lo llenó de tristeza por no poder seguir con sus actividades preferidas. Vallejo era muy enamoradizo y sufría intensamente con el fin de sus relaciones amorosas, siendo siempre el que le afectaba más. En una ocasión, una ruptura amorosa lo llevó a una profunda depresión y a un intento de suicidio. No obstante, a pesar de estos episodios difíciles, Vallejo se distinguía por su firme defensa humana. Era un pensador libre, inspirador y valoraba profundamente la libertad y autenticidad de sus pensamientos y emociones. Bien. La exploración al sufrimiento humano. El cuento resalta cómo el encarcelamiento afecta la salud mental de Juan Palomino en la liberación de César Vallejo. Examina cómo estar en prisión empeora su salud psicológica y profundiza en su experiencia en la cárcel. Sugiere contrastar con otros análisis literarios de Vallejo o estudios psicológicos sobre el tema. También propone comparar con hechos reales actuales, como informes sobre condiciones carcelarias o estudios sobre la salud mental de los reclusos. César Vallejo y la cárcel. El poeta peruano César Vallejo fue encarcelado en el año 1920 en Trujillo, influenciado profundamente en su obra literaria. Durante sus 112 días en prisión, escribió poesías intensas sobre sufrimientos, injusticia y la condición humana, reflejadas en su libro Trilce, publicado en el año 1922. Esta experiencia fortaleció su conciencia social y su compromiso con la justicia y la igualdad, y después de su liberación continúa explorando estos temas en poesías y prosas. Vallejo se consolidó como una voz poderosa y compasiva en la literatura latinoamericana. Conocido por su poesía llena de dolor y humanidad, Vallejo utiliza esta historia para ahondar en los conflictos internos y externos que enfrentan sus personajes. El deseo del personaje principal de escapar de estas limitaciones, tanto físicas como emocionales, es el foco de la historia. Es una obra que nos hace reflexionar sobre la lucha constante por la libertad y la importancia de liberarse de las opresiones externas e internas. Nos recuerda que la búsqueda de la libertad es una parte integral de la condición humana, que está llena de desafíos, pero también de esperanza. En la actualidad existe un enfoque punitivo severo en las políticas judiciales del Perú, donde se prioriza la imposición de penas más duras sin un acompañamiento adecuado de políticas de rehabilitación y reinserción social. Este enfoque contribuye a la alta tasa de encarcelamiento preventivo y a la sobrepoblación carcelaria. El encarcelamiento injusto no solamente afecta a las personas condenadas, sino también a sus familiares y a sus comunidades. La lucha contra este problema requiere esfuerzos continuos para mejorar los sistemas judiciales, aumentar la transparencia y garantizar que todas las personas tengan acceso a una defensa justa y equitativa. Saludos cordiales, profesores y compañeros. El día de hoy entrevistar a la abogada Katy Isabel Mera Bravo. Pasamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son algunas reformas legales que han sido efectivas en reducir los casos de encarcelamiento injusto?
Hola, buenos días, Alison. En realidad, en la actualidad, no hay información sobre alguna reforma que se haya aplicado en relación al sistema penitenciario que haya disminuido la crisis que actualmente atraviesan respecto al encarcelamiento injusto. Muchas gracias. Ya, ahora Bueno, voy a... continuando con las preguntas, ¿cuáles son las condiciones carcelarias en el Perú? Bueno, nuestro país atraviesa en la actualidad una crisis en cuanto al sistema penitenciario. Nosotros tenemos a nivel nacional 68 establecimientos penitenciarios, de los cuales 49 sobrepasa su capacidad, ¿no? Según informes del Instituto Nacional Penitenciario del INPE, los 68 establecimientos penitenciarios están diseñados para albergar más o menos a 41.000 reclusos, pero la realidad es que alberga a más de 91.000 reclusos. Entonces estamos ahorita atravesando un hacinamiento en cuanto a los penales, ¿no? Hay una sobrepoblación y esto genera que no haya condiciones dignas, ¿no? Para estos presos que también tienen derechos. Muchas gracias. De nada. Buenos días, mi nombre es Leticia y mi pregunta es la siguiente. ¿Existen detenciones, juicios, sentencias de manera injusta en el Perú? Pues sí, detenciones tenemos ilegales, detenciones arbitrarias. Los agentes policiales, ellos deben de seguir un protocolo de intervenciones de flagrancia delictiva que está regulado en el Código Procesal Penal y ellos deberían respetar los derechos también de los detenidos, que son a que se te informen sobre el cargo que se te imputa, a la llamada de un familiar, a tener una defensa legal, a que pases por un médico legista, incluso para que se te permite el ingreso de alimentos, pero todo esto en la realidad no se da, ¿no? También existen lo que son las condenas injustas, personas inocentes que son condenados erróneamente, ¿no? Entonces, en el Perú hay demasiada información y demasiados casos públicos sobre personas detenidas ilegal y arbitrariamente y también sobre personas inocentes encarceladas. Muchas gracias por su respuesta. Buenos días, mi nombre es Josué y mi siguiente pregunta es ¿cuáles son las causas del encarcelamiento injusto y están relacionadas con la discriminación, estereotipos y prejuicios? Ya, no hay información estadística sobre las causas determinantes sobre un encarcelamiento injusto, pero podemos deducir que pueden ser la identificación errónea del imputado, que generalmente será con homónimos, con personas que comparten el mismo nombre y apellido, también la mala defensa legal, ¿no? Muchos abogados de oficio no aplican lo que son las normativas adecuadas para una defensa de la persona que se le imputa un hecho delictivo. También el mal accionar de los agentes policiales y de la fiscalía, ¿no? Todo el aparato estatal ahorita está inmerso en temas de corrupción, es algo real, algo ineludible y eso también se ve en lo que es el tema de las detenciones, de los encarcelamientos injustos, ¿no? Gracias. Yo voy a preguntar, mi pregunta es, ¿qué es el encarcelamiento injusto? Ya, en principio, todos tenemos que conocer que gracias a la Constitución política vigente tenemos el derecho de lo que es la libertad. Es un derecho constitucional que todos poseen. Entonces, cuando uno abusa de ese derecho,
de la libertad y en perjuicio de otras personas, pues el Estado toma medidas drásticas, como es el recluirte o el privarte de tu libertad ambulatoria, que puede ser a través de una prisión preventiva, que es una medida cautelar, o a través de una condena, ¿no? De una pena. Entonces, hay personas inocentes, personas que se les atribuye una responsabilidad de un hecho delictivo que no cometieron y a pesar de ello son privados de su libertad y recluidos en un centro penitenciario. César, le vamos a pasar a la última pregunta. Ok. Ya, buenos días. En la última pregunta, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir un encarcelamiento injusto? Mira, cualquier medida que el Estado pueda adoptar nunca va a prosperar si es que no hay una reforma integral. El Perú desde hace muchísimos años viene atravesando una crisis en el sistema penitenciario, en nuestro sistema judicial, y ambos van de la mano. Entonces, si no hay una reforma de todo el aparato estatal, del Poder Judicial, de la política penitenciaria, cualquier medida que algún operador del derecho, algún funcionario quiera aplicarla, no va a tener ningún resultado positivo. Entonces, en principio, sería una reforma de tanto la política penitenciaria como del Poder Judicial. Muchas gracias. A ustedes. El encarcelamiento injusto es una grave injusticia que no solamente afecta a las personas encarceladas, sino también a sus seres queridos y a la sociedad en su conjunto. Destaca la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial para garantizar la equidad y justicia para todos los individuos, así como medidas para prevenir errores judiciales y asegurar una aplicación imparcial de la ley. Además, resalta la importancia de la empatía y comprensión hacia aquellos que han sido injustamente encarcelados, así como el deber moral de trabajar para la reparación y compensación de los delitos.